Queridos hermanos, qué gusto saludarles en su espacio Creciendo en la Palabra. Nos da mucho gusto saludarles desde la Ciudad de México, desde las oficinas de la Asociación Metropolitana, en la cual queremos compartir con ustedes en este espacio el repaso de la lección número 7, la oración. Una de las disciplinas que debemos de practicar para mejorar y mantener nuestra relación con Dios. Ese es el propósito de este trimestre. Por eso queremos invitarte para que te quedes con nosotros y en los siguientes minutos podamos ser enriquecidos de la palabra de nuestro Dios. Quiero presentarte los pastores que nos acompañan en esta ocasión y me refiero al pastor Juan José García. Pastor, bienvenido, qué gusto saludarle, y al pastor Octavio Rosas. Pastores, bienvenidos. Pastor Juan José, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, gracias por la invitación y que este espacio que tenemos ahora pueda producir o pueda ayudarnos más bien a entender mejor la palabra de Dios, pero sobre todo pues saludar también a los hermanos, ¿no? Saludar a los hermanos de nuestra asociación metropolitana y sin duda de otros campos que nos siguen semana con semana, que este estudio sea de bendición y de ayuda para poderlo presentar en las iglesias. Muchas gracias, Pastor Juan José. Pastor Octavio, bienvenido también. Gracias, es una alegría estar nuevamente en el repaso de nuestra lección y apreciada familia que nos sintoniza. Así como el pastor Juan José ha mencionado, esperamos que estos minutos, estos momentos puedan ser de bendición, de reflexión, pero sobre todas las cosas, pastores, de aplicación a nuestra vida. Así que gracias por acompañarnos y de igual manera quiero saludar calurosamente a nuestros hermanos y familia que nos sintoniza desde el interior de la República. Gracias a Dios por ustedes, porque están con nosotros y pues bueno, esperamos que sea de gran bendición. Gracias, pastor, gracias. Pues queridos hermanos, gracias por acompañarnos, gracias también por sus saludos. Semana tras semana, en episodios pasados, hemos visto saludos desde Australia, desde España, desde Perú, desde Sudamérica, Centroamérica. Gracias por acompañarnos, por supuesto, en México y en los Estados Unidos. Gracias por acompañar este espacio que lleva muchos años, en la cual anhelamos que crezcamos en la palabra del Señor. Vamos a visualizar los 3 puntos que aparecerán en su pantalla para el estudio de esta lección. Serán 2. El primero es una necesidad humana y el segundo, escuchando la voz de Dios. Así que quédese con nosotros porque ya comenzamos. Vamos a orar y pedimos la bendición del Señor. Nuestro Dios, alabamos tu nombre por tus bondades, por tu misericordia. Permítanos que la oración sea un estilo de vida en nuestra vida, de tal manera que entendamos la necesidad de orar y comunicarnos con usted constantemente. Comenzamos este espacio pidiendo tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a visualizar el versículo de memoria que está en el Salmo 62:8 y regresamos a Creciendo en la Palabra. Muy bien, después de visualizar el versículo de memoria que aparece en Salmo 62:8, pueblos esperen en él en todo tiempo, derramen ante él su corazón, Dios es nuestro refugio. Ese es el versículo de memoria, así que hay que vivirlo y hay que aplicarlo. ¿Cuánto tiempo oras? ¿Alguna vez te han preguntado cuánto tiempo oras? ¿Oras por la mañana, por la noche o solamente oras al comer? ¿Cómo es tu vida de oración? Si pudieras calificarte del 0 al 10, ¿cómo es tu relación con Dios a través de la oración? Porque es la forma de comunicarnos con Él. ¿Qué calificación te darías? Y es que en un estudio se ha mencionado que el ser humano solamente ora cuando hay una crisis. Sí, podemos olvidarnos de Dios cuando todo va bien. Podemos pensar que estamos bien, satisfechos, y no necesitamos de Dios, y ese es un error. Pero cuando viene la crisis, es ahí cuando, tengo que orar a Dios. Y pastores, en esta parte de la oración, ¿por qué el ser humano tiene ese problema de orar solamente cuando las cosas van mal y no buscarlo constantemente a través de la oración? Ciertamente, pastor, hay 2 cosas que nosotros podemos observar. La primera es que cuando todo va bien, el ser humano siente que puede por sí mismo. Es decir, que tenemos las fuerzas suficientes, la capacidad suficiente
Y la segunda cosa que nosotros podemos observar es que decimos, pues Dios está con nosotros, ciertamente, ¿no? Porque vemos logros realizarse, victorias cumplirse, y entonces todo va viento en popa. Pero cuando las aflicciones, las crisis llegan a nuestra vida, ciertamente dejamos de ver a Cristo. Y viene a mi memoria ahorita el momento en el cual Pedro sale de la barca, mira a Jesús, pero cuando deja de observarlo y ve todo alrededor, se empieza a hundir. Entonces, este es un claro ejemplo de lo que nos puede suceder a nosotros a lo largo de nuestra vida, y no solamente cotidiana, sino también en la vida de oración. Llegan momentos en los cuales el desánimo está presente y nosotros no sabemos ni qué pedir en ciertas ocasiones. Y un claro ejemplo, y en esta parte precisamente lo observamos, es el ejemplo de Elías. Cómo después de una gran victoria, después de ver descender fuego del cielo, llega a un momento de incertidumbre y a un momento en el cual él incluso le dice al Señor, Señor, mejor me es descansar y dejar de sufrir esta aflicción. Pero vemos cómo el Señor es maravilloso para responder incluso esas oraciones de auxilio. Me parece que, regresando y retomando un poquito la pregunta que nos menciona el pastor Isaí, cuando tú te desconectas de Dios, dejas de orar. ¿A qué me refiero? Y ya en lecciones pasadas se ha hablado del estudio de la palabra de Dios. Cuando uno estudia la palabra de Dios, cuando tú tomas tu Biblia y tomas ese tiempo, como ya se ha hablado en otras lecciones, para meditar, para orar, para meditar la palabra de Dios, entonces tú oras. Y cuando nos desconectamos, me refiero a que cuando dejamos de estudiar o dejamos de relacionarnos con Jesús, pues la oración también pareciera que se va alejando. Y cuando viene el tiempo de crisis, como lo que acabas de mencionar, es como si la oración queremos tenerla presente, pero sentimos la ausencia de Dios, no porque Dios se aleje, porque estamos desconectados de la palabra de Dios. Me parece que el inicio de la lección de esta semana, pues tiene que ver con eso, ¿no? O sea, tenemos que estar conectados, ¿no? Y entonces la lección nos presenta ejemplos de personajes bíblicos que en momentos difíciles de su vida nos muestran qué es lo que nos puede pasar a nosotros en momentos de una crisis. ¿Por qué digo eso? Volviendo al ejemplo de Elías, un día antes, un milagro maravilloso. Y podemos hablar muchísimo de ese milagro maravilloso. Dios contestó la oración, descendió fuego del cielo, se quemó la ofrenda, fue maravilloso, se adoró a Dios, sí. Pero cuando Elías sale y se entera de que lo quieren matar, él huye, deja a su siervo y él huye para salvar su vida. ¿No? Y ciertamente lo mencionaste en ese momento, en momentos de crisis, nosotros nos alejamos de Dios, como Elías, ¿sí? Pensando resolverlo de forma diferente o resolverlo de nuestra manera. No estoy diciendo esto que no amemos a Dios, porque Elías amaba a Dios. Pero imagínate en esa desesperación de Elías, de decir, pues lo van a matar, le decía, pues mejor quítame tú la vida. O sea, ya para qué, si esto es seguirte, si esto es estar aquí contigo, mejor tú quítame la vida. O sea, ¿qué situación y qué crisis o qué complicación para Elías en ese momento? Y muchas veces a nosotros como seres humanos, todo miembro de iglesia, toda persona pasamos situaciones muy complicadas que nadie sabe. Porque nadie sabía lo que estaba pasando el día, ¿sí me explico? O sea, que nadie sabe. Que solamente tú sabes lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu mente, ¿no? Y tú oras a Dios y Dios no contesta. Y oras un día, y dos, y tres, y Dios no contesta, ¿no? Es como decir, a lo mejor no quítame la vida, pero Señor, pues si no contestas yo lo voy a resolver, ¿no? O sea, yo lo voy a hacer de otra manera, ¿no? Y yo creo que a veces nos pasan situaciones como esas, pastor. Y es ahí en esos momentos de crisis, siempre lo he dicho, que cuando hay una crisis o te acercas a Dios o te alejas de Él. Y cuando hay una crisis,
la lección nos enseña que es una oportunidad para profundizar nuestra relación con Dios. Mira, mayormente oramos cuando las cosas van mal, ¿no? Porque ese es el problema. Y sí, y cuando las cosas van mal, Señor, haz un milagro. Cuando no debería ser así. Necesitamos orar de una manera constante para mantener nuestra relación con Dios. Y cuando hay una crisis, en lugar de, Señor, haz un milagro, sabemos, Señor, tú vas a hacer tu voluntad. Y es que la oración no elimina la crisis. Claro. O sea, la oración nos acerca a Dios, pero la oración no elimina la crisis. ¿Sí me explico? Pero sí tener esa confianza en Dios, ¿no? De que Dios va a actuar. Exactamente, de que Dios va a hacerlo, ¿no? Sí, ciertamente de eso, pues la palabra de Dios está llena, ¿no? De atribuciones a la paz que solamente Dios nos puede brindar, ¿no? Y eso tiene que ver con la oración. ¿Por qué? Porque Elías estaba abrumado, estaba desesperado porque a su alrededor, pues los enemigos lo rodearon, como muchas veces expresan los salmos, ¿no? Y quería desfallecer, pero justamente como lo menciona el pastor Juan José, no se espera que cambie muchas veces lo externo, sino que en nosotros esté la confianza y la seguridad de que Dios está ahí con nosotros. Y es que fíjate que Elías pasa de la fe firme, porque tenía su fe firme en Dios, pasa al desánimo, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque Elías se enfocó en las circunstancias que le estaban pasando y no se enfocó en las promesas de Dios. Sí, correcto. Pudiéramos decir que muchas de nuestras crisis es porque nos enfocamos en el problema y no nos enfocamos en lo que Dios puede hacer con nuestro problema. Claro. Por eso hay una frase que recuerdo que dice, no le digas a Dios tu problema, sino más bien a tu problema dile que tienes un gran Dios. Y es que la lección de escuela sabática nos presenta que aunque nuestras oraciones no puedan ser contestadas, procura mantenerte, procura que se cumpla la seguridad de que Dios va a hacer su voluntad. Considera los motivos por los que pides algo, asegúrate de no estar acariciando algún pecado, permanece en Dios y en su palabra, ora con fe, considera el estado de tu corazón, humilde u orgulloso, persevera en la oración, perdona a los demás. En última instancia, Dios ve el panorama completo y sabe lo que es mejor para nosotros. Y yo tengo aquí lo siguiente: habla con Dios, aunque estés cansado o desanimado, ¿no? Confía en Él, aunque no responda como tú esperas, ¿no? Y aprende a reconocer a Dios, no solo en lo espectacular, como el milagro que sucedió en el Monte Carmelo, sino también en lo sencillo. En otras palabras, Dios siempre nos va a contestar. Amén. Dios siempre estará ahí en el momento de crisis o en la tranquilidad de un siervo apacible, como se mostró en la vida de Elías. Amén. La oración es una necesidad humana. La oración es una necesidad de platicar con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios a través de la oración? Dios te habla a través de la Biblia, pero tú hablas con Dios a través de la oración. ¿Cómo está? ¿Quieres compartir tu calificación? Puede ser ahí en el chat, coloques 10 o alguien coloque 1, 0. Bueno, necesitamos manejar y necesitamos orar más. En la segunda parte que vamos a hacer después de la pausa, vamos a estudiar escuchando la voz de Dios. Así que quiero que te quedes con nosotros y en el cuadro de comentarios nos escribas lo que estás aprendiendo o lo que vas a hacer de lo que estamos estudiando de la lección número 7. Pues vamos a una pausa, pastores. Una pausa y regresamos a Creciendo en la Palabra.
Estamos de vuelta y ahora vamos a analizar, escuchando la voz de Dios. Ya hablamos de la importancia de orar, de platicar con Dios. Sin embargo, la lección de esta semana hace énfasis a la importancia de orar. Y Jesús es nuestro mejor modelo, ¿no? Jesús, nuestro Salvador, él tomaba espacio por la mañana, platicaba con el Padre, se alejaba a lugares precisamente para orar, porque es una necesidad. Entonces, cuando vamos a Mateo, podemos notar, pastores, que el Señor presenta algunas características de oración, que no tiene que ser monótona, que no tenemos que hacerlo en público. Entonces Jesús, más bien los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y Él presenta la oración modelo, el Padre Nuestro. Pero más allá del Padre Nuestro, que la conocemos como la oración modelo, ¿por qué Jesús presenta la oración modelo como la forma en la cual se debe orar? Fíjate que cuando leemos el Padre Nuestro y miramos cada frase tiene algo especial, ¿no? Y no lo vamos a desglosar ahora todo completo, pero sí podemos decir que el Padre Nuestro tiene que ver con cercanía, con confianza, con santidad, con el regreso de Jesús, con confiar en Dios y no imponer nuestros propios planes, ¿no? Con entender que Dios suple las necesidades físicas y espirituales, ¿no? Con recibir perdón y otorgar perdón, como dice Padre, perdónalos, ¿no es cierto? Ok. Y también del cuidado de que no caigamos en tentación, ¿no? Y reconocer que todo le pertenece a Dios, ¿no? O sea, yo creo que la oración modelo tiene que ver con esto que estamos diciendo, ¿no? De reconocer quién es Dios. Y que no olvidemos que Él es el que suple nuestras necesidades, que no olvidemos que a Él tenemos que adorar, que no olvidemos que Él nos perdonó y que tenemos que... O sea, que no olvidemos esa parte. Ciertamente el Padre Nuestro es un gran ejemplo en cómo nosotros podemos dirigirnos hacia nuestro Padre Celestial, porque justamente, y quizá redundo en esto, pero es muy importante, habla de la cercanía y la confianza que tenemos con nuestro Dios. Dios es un Dios que se complace en ayudar a su creación, en tenderle la mano a cada uno de sus hijos, no solamente en momentos específicos, sino en cada momento y en cada instante. Y es por ello que esta oración modelo denota la confianza que nosotros debemos de tenerle a nuestro Padre Celestial. Y no es un monólogo que se tiene que preparar. No, tampoco me atrevo a decir necesitamos recitar siempre la misma oración modelo, sino que nos da principios para seguir. Y nosotros podemos observarlo incluso ya en la siguiente parte de la lección, cómo es tan importante la alabanza, cómo es importante reconocer a Dios como nuestro creador, como nuestro hacedor, como aquel del cual provienen todas las cosas, para ponernos a nosotros en nuestro lugar y entonces con humildad, con sencillez, confesarnos. Es decir, y ya el versículo lo decía: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda, de toda maldad. Entonces, siendo restaurados, poniéndonos nuevamente en el lugar que nos corresponde, podemos decirle: Señor, necesito de usted. Necesito que me ayude y necesito que usted dirija mi vida. Correcto. Entonces llega la petición, pero hay algo que me gusta resaltar mucho en ocasiones cuando hablamos de la oración. No es pedir por pedir, sino dice la palabra de Dios que es bueno pedir conforme a la voluntad del Padre. Eso nos dice que la oración no meramente es estar: Señor, quiero esto, porque no. Podemos caer en ese error, ¿no? Pedir, y ese es el problema. Por eso Jesús enseña el Padre Nuestro como el ejemplo, la oración modelo de cómo podemos orar. O sea, es platicar con Dios. Es como Ana.
Ana derramó su alma delante del Señor, le contó su súplica, le contó todo lo que le acontecía, todo lo que le preocupaba, derramó su alma. Y por eso, incluso en la oración de Daniel, pastor, hacías mención, la oración no solamente es, Señor, quiero que hagas eso, no, tiene que ver con alabanza, tiene que ver con gratitud, tiene que ver con pedirle perdón por nuestras faltas, claro, expresarle nuestras peticiones. En otras palabras es platicar con Dios. Y hay algo que se me pasaba a resaltar, que también es importante el pedir perdón si nos hemos equivocado, no solamente con Dios, sino con los demás. Porque una característica vital y fundamental de la oración para nosotros es que ennoblece el corazón. ¿Y cómo va a ser una oración ennoblecedora si solamente decimos, Señor yo, Señor para mí? Yo-yo. Si, Yo-yo. si somos un yo-yo en la oración, nosotros necesitamos preocuparnos por los demás y asimismo preocuparnos en estar en paz con Dios y con nuestros semejantes. Yo creo que bueno, gracias. Yo creo que la oración también es una cuestión de prioridad. Yo creo que en esta parte de la lección es cierto que se nos enseñó la oración modelo, pero la oración debe ser una prioridad en nuestra vida. Así es. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a poner a Dios en primer lugar en nuestra vida, ¿no? Y como se ha dicho, ¿no? La oración es abrir el corazón a Dios como a un amigo, ¿no? ¿Qué platicamos con la esposa? ¿Qué platicamos con los hijos? ¿Qué platicamos con los amigos? Hablamos de todo. Yo creo que la oración es eso, que hablemos con Dios con esa libertad, ¿no? Y decirle, esto es lo que me duele, esto es lo que me entristece, esto es lo que me da alegría, esto no entiendo cómo hacerlo, esto no sé si decirlo, pero Señor, aquí estoy. O sea, claro, es abrirte, es platicar, lo acabas de expresar, pastor, es decirle, esto es lo que yo he pensado, Señor, dime, ¿no? Y cuando vamos a la Biblia, Dios te contesta. Claro. Es como dice Elena White en El Camino a Cristo, página 79, la oración no baja a Dios hasta nosotros, sino que nos eleva hasta Él. Ese es el propósito. Hay que orar. Hay que orar. El día jueves precisamente hay varias preguntas. ¿Por qué debemos orar si Dios lo sabe todo? ¿Por qué orar cuando todo está bien? ¿Cuál es el papel de la fe en la oración? ¿Con quién debo orar? ¿Cómo debo escuchar? Aquí viene. Me gusta lo que dice el jueves porque presenta cómo debemos, o más bien dudas que podamos tener acerca de la oración. Y es que la oración no cambia a Dios. O sea, ya dije, claro, nos eleva, ¿no? La oración nos cambia a nosotros. Y nos prepara para poder recibir las bendiciones del Señor, por supuesto. Fortalece nuestra fe y nos conecta con Dios. O sea, la oración nos enseña a depender completamente de su voluntad. Claro, claro. Hay algo que me gustó, Pastor. Pastor, me gustó algo de la lección. Si nos diéramos cuenta de cuánto necesitamos a Dios, acudiríamos mucho más a Él. Bueno, queridos hermanos, esta lección nos invita a mejorar nuestra relación con Dios. Puede ser que tú seas un miembro de iglesia y ya oras por monotonía, oras... mira, te voy a contar algo. A una ocasión un compañero dijo, oye, porque nos sentamos a comer, oye, pues no vas a orar. Dijo, no, pues yo ya le dije a Dios lo mismo que te pedí ayer a la misma hora, es lo mismo que te estoy pidiendo ahorita. Podemos caer en ese error, ¿no? O ya simplemente ya ni oramos. Bueno, necesitamos contarle a Dios. Necesitamos platicar con Él. Eso fortalece, nos eleva hacia Él y fortalece nuestra relación en las crisis y aún en los momentos de felicidad. Pastor Octavio, ¿qué mensaje le darías a los maestros que están viendo este espacio que deben de enfatizar en su clase este próximo sábado? Gracias, Pastor Isaí. Maestros, yo quisiera que pudiéramos enfatizar la importancia de orar correctamente, porque en la actualidad podemos padecer y sufrir del dicho Dios no me contesta, o Dios no responde a mi oración. O Dios tiene favoritos. O Dios tiene favoritos incluso, ¿no? Pero debemos de preguntarnos a nosotros y a nuestras clases, ¿verdaderamente hemos orado con Dios? ¿O simple y sencillamente hemos
creído que lo hacemos, pero solamente aventamos palabras al aire. Necesitamos nosotros ayudar a nuestros hermanos a acercarnos a la verdadera oración. Y creo, pastor, que durante esta semana la lección fue muy clara, a pesar de que ha sido amplia, nos ha dado los puntos claves para que nosotros podamos continuar por el camino de la oración. Muchas gracias, pastor. Pastor Juan José, ¿qué mensaje le daría al miembro de iglesia que está viendo hasta este momento el espacio Creciendo en la Palabra, que debe de aplicar a su vida al estudiar esa lección número 7? Me parece que debe de tener fe, ¿no? Porque es ahí cuando tú encuentras las respuestas en Dios, ¿no? Tiene que orar, no solamente cuando le vaya bien, aún en el tiempo de crisis tiene que orar y aprender a escuchar la voz de Dios en medio de los ruidos y de las distracciones que pueda tener en su vida y aprender a obedecer la voluntad de Dios, ¿no? Mantenerse humilde, ¿no? Y recordar que uno tiene que depender completamente de Dios a través de la oración, porque tú oras y tú le expresas a Dios, pero Dios te habla a través de su palabra. Así es que yo te animo, querido hermano, a que te consagres a Dios cada mañana, que tú puedas expresarle a Dios lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que tú sientes. Dios sin duda te hablará en tiempos de paz y en tiempos de crisis. Solamente aprende a esperar, porque Dios no te dejará solo. Amén. Muchas gracias, pastor Juan José. Bien dice el versículo de esta semana, el Salmo 62, versículo 8, pueblos, esperen en Él en todo tiempo, derramen ante Él su corazón. Dios es nuestro refugio. Así que, hermanos, ese es nuestro refugio. Espero que mejoremos nuestra relación con Dios, avancemos en nuestra relación con Él, porque Él anhela tener una relación también con nosotros. Así que gracias, queridos hermanos, pastores, muchas gracias, pastor Juan José, pastor Gracias. Octavio, muchas gracias. Y la próxima semana les esperamos en el espacio, en este espacio, su espacio, Creciendo en la Palabra. Estudiaremos la lección número 8, la fe. Así que quédate con nosotros, escribe en el chat y te pedimos que también lo puedas compartir con alguien que anhela o más bien necesita crecer en la palabra del Señor. Muchas gracias, hermanos. Gracias, pastores. Esto es Creciendo en la Palabra.